Muy buenas noches. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Kelinet Caballero y yo soy gerente de primera línea para la Fuerza de Ventas de GCK Panamá. Me complace darles la bienvenida a todo el personal de salud, médicos y terapia respiratoria que nos acompaña en este primer seminario web de actualización en enfermedades respiratorias. GSK es una empresa líder en innovación de medicamentos para enfermedades respiratorias obstructivas y comprometido con el desarrollo de nuevas moléculas que nos permitan mejorar el control y la adherencia de ese paciente asmático. Ha recorrido un largo camino desarrollando desde inhaladores presurizados tipo Ventolin y Ceretide hasta los de última generación como es el Relvar Ellipta, contribuyendo mediante su enfoque en el tratamiento regular al mejor control de la enfermedad del paciente. A la vez, contribuimos también en la educación médica continua de los profesionales de salud de nuestro país y nos sentimos muy agradecidos con el grupo de CEDITER por permitirnos participar en este primer seminario web de actualización en enfermedades respiratorias. Es por ello que a continuación quiero invitarles a quedarse con nosotros y compartirles un video relacionado al tratamiento y manejo del paciente asmático. Adelante. Interna, docente de la Universidad Latina de Panamá y fundador y jefe de docencia del grupo CEDITER. Adelante, doctor, el público es suyo. Muy buenas noches a todos. En representación del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Respiratorias, le damos la cordial bienvenida a nuestro séptimo simposio de actualización en enfermedades respiratorias, de una manera diferente, pero con la misma pasión. Le agradezco su presencia virtual. CEDITER, en su compromiso de mantener la educación médica continua que nos caracteriza, nos hemos adaptado a la nueva normalidad y damos inicio a una serie de conferencias virtuales de diferentes tópicos actualizados en neumología. Agradecemos a la industria por su apoyo y el primer tema que vamos a tocar el día de hoy será ¿qué hay de nuevo en asma? Como todos sabemos, el asma es una enfermedad de un problema de salud pública. Se calcula que aproximadamente en el mundo existen unos 300 millones de personas afectadas con esta entidad y tiene una prevalencia de más o menos 10 a 12%. Es muy importante la sospecha clínica de la enfermedad y realizar sus diferentes pruebas diagnósticas para así llevar un tratamiento adecuado y así mejorar la calidad de vida del paciente, los síntomas y evitar las exacerbaciones. Para esta primera actividad tenemos dos ponentes de lujo que nos acompañarán y aclararán nuestras dudas para darnos las herramientas necesarias para el control y tratamiento de nuestros pacientes. La primera expositora, tengo el agrado de presentarla y un gran honor. Es la doctora Lorenitzel Noriega Aguirre, colega, socia y amiga, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Medicina Interna y Neumología en la Caja del Seguro Social, docente en la Cátedra de Neumología de la Universidad de Panamá, socia fundadora de CEDITER, investigadora principal en múltiples estudios. Con ustedes, la doctora Lorenitzel Noriega Aguirre. Hola, buenas noches. Primero, pues muchísimas gracias por unirse a esta sesión. Estoy acá compartiendo la pantalla. Y bueno, la primera presentación es sobre la importancia del diagnóstico de asma. ¿Y por qué hablamos de asma en medio de toda esta pandemia? Bueno, porque los pacientes asmáticos siguen estando allí y no queremos tampoco, o no debemos tampoco abandonarlos. Entonces, para poder tratar una enfermedad, primero nosotros debemos hablar de su diagnóstico y basado en eso es lo que voy a presentar en el día de hoy. Esta presentación está basada en 4 subsegmentos. Primero voy a hablar algunos conceptos fisiopatológicos enfocados básicamente al diagnóstico. Luego voy a hablar de las manifestaciones clínicas del asma, algunos aspectos que queremos recalcar, cómo establecemos el diagnóstico y algunos aspectos sobre la teoría versus la realidad en cuanto al diagnóstico en el tratamiento en el asma. Lo primero, pues que ya todos conocemos, el asma es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias. Sin embargo, sabemos que no es un solo mecanismo
fisiopatológico que lleva el asma. De hecho, hay varios mecanismos. Uno de estos está relacionado con el asma que es inducido por factores sensibilizantes o antigénicos y que nos va a llevar a producir una enfermedad inflamatoria de tipo eosinofílico. Esta inflamación eosinofílica es la que se considera que responde más fácilmente o más rápidamente al tratamiento con esteroides. Pero no solamente es este mecanismo, algunos de los otros mecanismos que se describen son por sustancias irritantes en el epitelio, en donde vamos a tener en este caso una inflamación de tipo neutrofílica. Entonces, lo he mencionado muy sencillamente, sin embargo, pues la fisiopatogenia del asma es complicada y de hecho muchos autores hablan de que no necesariamente tenemos una enfermedad o un asma. Incluso en la última guía, en la última iniciativa global de asma, se habla sobre diferentes fenotipos, en donde se menciona, bueno, el asma alérgica, que es esta que es mediada por antígenos anticuerpos, y que quizás es la más común o la que más frecuentemente nosotros asociamos. Hay algún componente o alguna historia de alergia en el paciente, suele ser desencadenada desde la infancia, y pueden haber alteraciones o deben haber alteraciones, pruebas alérgicas que son positivas para poder decir que esto es un asma de tipo alérgico. Tenemos el asma no alérgica, que es aquella que presenta un proceso inflamatorio no mediado por inmunoanticuerpos. El asma de inicio tardío, que es el que vemos en la edad adulta y que muchas veces se relaciona, por ejemplo, con algunas ocupaciones, con contaminaciones ambientales, y esto significa que algún paciente puede nacer y hacerse asmático posteriormente. Está el fenotipo que se denomina limitación persistente del flujo del aire, y este se relaciona a aquel grupo de pacientes que no utiliza el tratamiento de forma adecuada o el tratamiento que está utilizando es insuficiente y produce cambios crónicos en la vía aérea. Y está el asma relacionada a la obesidad. Entonces, en la iniciativa global GINA, que es la iniciativa que habla sobre el diagnóstico y tratamiento de asma, pues se menciona que en realidad tenemos varios fenotipos y no solamente una enfermedad. Y esto es algo que debemos tener importante en nuestra mente al momento de abordar a estos pacientes. Sin embargo, independientemente de cuál sea, digamos, el proceso fisiopatogénico que nos lleve a la presentación del asma, lo que necesitamos recordar es que estos pacientes van a tener cambios importantes en la vía aérea. En este cuarto de la imagen, en la parte inferior, vemos una vía aérea normal, en donde vemos la luz del bronquio, pues que está completamente abierta y con escasas células inflamatorias en las paredes de los mismos. Entonces, cualquiera de estos mecanismos fisiopatogénicos nos va a llevar a un cambio importante en la anatomía histológica y celular de los pacientes asmáticos, que pudiéramos resumir en estos 4 cambios. Hay un proceso inflamatorio con aumento de infiltrados de células inflamatorias que puede variar entre eosinofílica o neutrofílica. Hay una mayor producción de moco por una hiperplasia e hipertrofia de las glándulas mucosas del epitelio. Van a presentarse broncoespasmos por aumento de la contractura de los músculos lisos y lo que se le llama remodelación, que es un reemplazo del tejido basal normal reemplazado o aumentado por tejido de fibroblasto. Entonces, todas estas manifestaciones anatomohistológicas que vemos en el paciente va a producir pues esa obstrucción de la vía aérea característica del asma y que va a llevar a los síntomas, que los llamados síntomas guía son estos 4. Sibilancia, que es el más común o el más característico, la disnea, la tos y la sensación de opresión torácica. Son síntomas que pueden ser inespecíficos, pero que tienen algunas características importantes que nos deben hacer sospechar de asma. Primero, que son variables en el tiempo y en intensidad. Pueden ocurrir momentos con muchos síntomas, con espacios sin síntomas y luego vuelven a aparecer. Son de predominio nocturno de la madrugada y eso nos lo pueden testimoniar los pacientes y los familiares de pacientes que siempre les dan las crisis o las mayores molestias son en la noche. De hecho, algunas de las preguntas que nosotros debemos hacer es si hay despertares nocturnos debido a tos, disnea o sibilancias, y que también estos pueden ser provocados por diferentes desencadenantes que pueden ser infecciosos o no infecciosos. Un paréntesis aquí es para decir que si bien es cierto, las sibilancias son el hallazgo más relevante o el síntoma más característico de asma, no todo lo que silba es asma, y esto solo por traer un par de ejemplos.
un paciente con un adulto con una tumoración dentro del bronquio puede producir obstrucción significativa, tanto bronquial como traqueal, y esto producir sibilancias. Y hemos tenido algunos casos locales de bronquios localizados en vía aérea, sobre todo tumores de tipo benigno, por ejemplo carcinoides, que tienen una larga evolución y que pueden desencadenar síntomas sugestivos de asma, y de hecho los pacientes son tratados como asmáticos por mucho tiempo. Y la otra patología bastante común en nuestro medio es la falla cardíaca. La falla cardíaca por edema intersticial puede producir una disminución de la luz bronquial y puede producir sibilancia. Entonces, de manera que no todo lo que silba es asma, y esto es otro elemento que debemos tener en cuenta dentro de nuestro diagnóstico diferencial. Básicamente voy a hablar de dos guías que son las que más utilizamos, que la guía GEMA es la guía española, en donde ellos ponen pues un diagnóstico diferencial amplio dividido en años, de 15 a 40 años o mayores de 40 años, para todo aquel paciente que tenga unos síntomas como tos, disnea o sibilancia, y que incluyen pues patologías variables que van desde obstrucción laríngea, desde hiperventilación, cuerpo extraño, sobre todo en niños, pero también hemos visto en adultos, bronquiectasia, falla cardíaca, tromboembolismo, tumoraciones, en fin. Es el diagnóstico diferencial, pues siempre lo debemos tener en mente en todo paciente con tos, disnea y sibilancia. Entonces, el otro aspecto importante es establecer el diagnóstico de asma. Para establecer el diagnóstico de asma, todas las guías nos dicen que nosotros debemos tener estas tres cosas. Debemos tener síntomas sugestivos, tos, disnea, sibilancia o presión torácica. Debemos tener algunos signos clínicos que nos orienten a asma, pero importantemente debemos demostrar que realmente esa asma es o sea, que este paciente tiene asma, demostrándole la obstrucción de las vías aéreas o el grado inflamatorio. Entonces, con relación a los síntomas, si bien es cierto, los pacientes nos suelen decir algunas cosas, lo más frecuente tos, falta de aire, pocos pacientes nos hablan de sibilancias, hay algunas preguntas que nosotros debemos ir a buscar, y esto es bien importante porque podemos estar dejando pasar a un paciente con asma sin hacerle el diagnóstico. Estas son las recomendaciones que pone el GEMA, por ejemplo. ¿Ha tenido usted alguna vez pitos o silbidos en el pecho, diríamos yo, en nuestro entorno? ¿Ha tenido tos, sobre todo en las noches? ¿Tos o silbidos o dificultad para respirar en algunas épocas del año? En general nosotros hay pacientes que les va peor en el invierno por mucha humedad, y hay pacientes que les va peor en verano por mucho polvo. Asociado también a animales, a planta, a tabaco, o en su trabajo, sobre todo en aquel paciente que empieza con síntomas de la edad adulta. Otra pregunta es si ha tenido tos o silbidos o pitos en el pecho luego de hacer ejercicios moderados o intensos, o si ha tenido o presentado resfriados que le duren más de 10 días y se le bajen al pecho. Quizás de todas estas preguntas yo diría que esta es una de las más importantes, porque es bastante sensible en saber si realmente el paciente ha tenido resfriados o si realmente ha estado haciendo episodios de broncoespasmo. Recordamos que para los pacientes resfriado puede ser tos, apretación en el pecho y rinorrea. Entonces hay que indagar un poco más qué significan resfriados para los pacientes, y sobre todo si se le han ido al pecho. Si han utilizado algunos medicamentos inhalados y si esto les han ayudado en los síntomas, o si tienen algún tipo de alergia o algún antecedente familiares de alergia. Los síntomas, los signos clínicos, que sería el siguiente aspecto para establecer nuestro diagnóstico, a veces no son tan contribuyentes. Sobre todo en aquellos pacientes asmáticos alérgicos podemos ver algunos signos característicos del paciente que sufre de rinitis, que tiene la línea del rinítico, que es una línea que se va formando en la nariz, igual en estos casos, o pueden haber datos de eczemas o rash cutáneo que puede orientarnos hacia un asma alérgica. Sin embargo, si el paciente no tiene un asma con características alérgicas, estos signos clínicos probablemente no nos ayuden tanto. La otra cosa que utilizamos pues es la auscultación, y en la auscultación lo más característico son las sibilancias, como hemos mencionado, pero también hay algunos otros datos como el aumento del tiempo expiratorio, que aunque no silbe, el paciente tiene un tiempo expiratorio prolongado. Este es un dato indirecto de broncoespasmo, de obstrucción de la vía aérea. Si el paciente al pedirle nosotros que inspire y bote el aire, que inspire profundo y bote el aire, produce tos a la expiración, es otro de los síntomas sugestivos,
Y también cuando tenemos disminución de los ruidos respiratorios, puede ser un dato indirecto de broncoespasmo. Entonces, digamos que el examen físico tiene algunos elementos que nos puede ayudar, pero honestamente no es el examen físico el que nos va a hacer el diagnóstico de asma. Y por eso es importante que nosotros pasemos a la siguiente fase, que es la demostración de la obstrucción de la vía aérea y que esta obstrucción sea reversible. El estudio que se establece en todas las guías pues es la espirometría. Este es el método ideal, está disponible en Panamá tanto a nivel institucional como a nivel privado, y es un estudio que no es tan económico quizás como quisiéramos, pero que tampoco se ha estado utilizando de forma masiva a nivel primario, aún teniendo algunos equipos disponibles. No estamos haciendo muchos diagnósticos de asma con espirometría, y luego le voy a mostrar algunos datos. El otro estudio que utilizamos es la fracción expirada de óxido nítrico. Este no mide obstrucción, mide inflamación, sobre todo eosinofílica, de manera que pudiera ayudarnos en aquellos pacientes que tienen inflamación eosinofílica como la alérgica. Está disponible también a nivel institucional y a nivel privado. El otro elemento que pudiéramos utilizar es el peak flow. Este sí es un elemento bastante accesible, económico, es confiable y es muy poco utilizado. Este pudiera utilizarse en cualquier consultorio de cualquier clínica en cualquier parte del país. Y la otra prueba es la broncoprovocación, que no está disponible en Panamá. Con relación al peak flow, sí quería hacer algunos comentarios. Lo que hacemos es que el paciente compra su peak flow. Esto equivale a lo que sería como un glicemia capilar para los diabéticos. Es un dispositivo que no suele pasar los $30 quizás. El paciente hace registro durante 2 semanas, en el primer momento de la mañana cuando se levanta y al final de la tarde, antes de tomarse su medicación de asma si es que la está utilizando. Hace una inspiración máxima y luego un soplido de forma súbita, y anota cuál es el valor. Aquí le va a dar en litros por minuto cuánto hizo, 150, 300, 400. Va a hacer 3 mediciones y va a anotar la mayor de cada una de estas. Y al finalizar el día, él va a utilizar, bueno, cuál fue el valor máximo y cuál fue el valor mínimo que hice entre el máximo, y eso se multiplica por 100. Esto nos da lo que se llama variabilidad, que lo normal es que sea menos del 10%. Si un paciente tiene una variabilidad mayor del 20% en 3 días de una semana, esto confirma la obstrucción reversible compatible con asma. Y algunas veces es necesario hacerlo porque a pesar de que el paciente tenga clínica de asma y le hacemos la espirometría, esta espirometría puede salir normal y el paciente aún así será asmático. Entonces, este es un elemento que pudiera ayudarnos muchísimo a hacer el diagnóstico, tanto a los médicos especialistas como a los médicos de atención primaria, y debería ser un elemento de utilización regular en consultorios de cualquier médico de atención primaria. Además, pues nos ayuda para darle seguimiento y control al paciente e incluso para identificar momentos de crisis y tratamiento. Entonces, quizás este es un dispositivo que debemos utilizar más. Está disponible en los centros respiratorios para los pacientes. Entonces, nuestro escenario ideal es tener estos síntomas sugestivos, indagar en aquellas preguntas particulares para tratar de encontrar pacientes que minimizan o que se adaptan a sus síntomas, el examen físico, que si tenemos signos nos ayudan, pero si no los tenemos, pues no nos descartan la enfermedad, y definitivamente demostrar la obstrucción reversible de la vía aérea en los pacientes para establecer el diagnóstico. Ese es nuestro escenario ideal. Sin embargo, veamos un poquito de la realidad. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud para el 2016, que fue la última actualización que encontramos, dice que a nivel del mundo existen alrededor de 339 millones de asmáticos. Está bien, no pasa nada si tenemos muchos asmáticos. Lo que sí es preocupante es esto, que tenemos más de 400.000 muertes por asma, en una época en donde tenemos suficiente cantidad de medicamentos o suficiente cantidad de herramientas terapéuticas que nos deben permitir controlar a la mayor cantidad de estos pacientes. Y que además hay pérdida de alrededor de 24 millones de años vidas ajustado a la función de la discapacidad. Es decir, un paciente que no se trata empieza a perder años de vida por pérdida de función. El asma está presente en todos los países. Más del 80% de las muertes tienen lugar en países de ingresos bajos y medios bajos. A pesar de que Panamá no se considera un país de ingresos bajos,
todos sabemos que tenemos la brecha económica más grande de la región y tenemos zonas de extrema pobreza también. Y la otra cosa importante es que a menudo el asma no se diagnostica correctamente y por lo tanto no se recibe el tratamiento adecuado, creando así pues una importante carga para los pacientes, para la familia y pudiendo limitar pues lo que es la actividad del paciente durante toda su vida, sobre todo si estos pacientes hacen remodelación de la vía aérea. ¿Y la mortalidad del asma por qué se da? Bueno, se da por exacerbaciones. ¿Y por qué se exacerban los asmáticos? Una razón es porque el asma no sea diagnosticada y como no la diagnosticamos, pues no le damos tratamiento. Otra es que sea diagnosticada pero no tratada, y esto puede suceder por múltiples razones, porque no hay acceso a medicamentos, porque no exista disponibilidad de los medicamentos en los países, porque por los costos de los medicamentos no se pueden adquirir o no tienen, digamos, seguridad social para adquirirlos o algún seguro privado, que a pesar de que le demos el tratamiento adecuado, el paciente no los utilice adecuadamente, y esto es un elemento súper importante que debemos verificar en cada visita de nuestros pacientes, el uso de los inhaladores. Es muy frecuente que los pacientes no se compensen porque tienen falta de utilizar mal los medicamentos, y la otra razón es porque tengamos incumplimientos en los tratamientos. Estos son un par de estudios que me parecieron muy interesantes por varias razones. Este estudio habla de las características de los pacientes ingresados a una unidad de cuidados respiratorios intermedios, es decir, pacientes que ingresaron a un hospital en España con crisis moderadas a severas. Solamente el 46% que ingresaron a una unidad de cuidados intermedios respiratorios tenía seguimiento por un neumólogo o control por un médico neumólogo, y un 54% de los que entraban en sala. Y además, o por lo menos más del 70% utilizaban esteroides inhalados. Otro elemento importante, otro estudio importante es este, que habla sobre la percepción de disnea y el cumplimiento terapéutico. O sea, se sabe que alrededor del 50% de los pacientes no cumple con el tratamiento, y no lo cumple por algunas razones. Dentro de estas está la percepción de disnea. Este es un estudio en donde ellos utilizaron dos grupos de 24 pacientes moderados persistentes y le dieron el mismo tratamiento a ambos, y luego evaluaron el cumplimiento de los fármacos, el cumplimiento del tratamiento al mes que se le entregó, y la percepción de disnea. ¿Y qué encontraron? Que los pacientes que eran cumplidores, es decir, los que usaban el medicamento, fueron los que reportaban una mayor percepción de disnea. Y aquellos que eran los más rebeldes o más incumplidores, un 50% prácticamente no reportaba, no percibía la disnea. Entonces son varios elementos que pueden llevar a estos pacientes, sobre todo, que no utilizan tratamiento, que no tienen percepción de disnea, que más bien se van adaptando a los cambios que van teniendo, a presentar exacerbaciones. Y esto era independiente del nivel de estudio, del nivel socioeconómico. No hubo diferencia entre los que cumplían y no cumplían con relación al nivel de estudio o nivel socioeconómico. Entonces no se trata, digamos, de conocimiento o de capacidad de entendimiento. Un poquito de lo que tenemos en Panamá. Este es un estudio que está recién publicado el mes pasado en línea en la revista Open Respiratory Archive, que fue un estudio que realizamos acá en la República de Panamá y que se denomina Prevalencia y Características de Asma en Mayores de 18 años en la República de Panamá. Es un estudio de base poblacional y es el primer estudio de asma en adultos mayores de 18 años en nuestro país. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos un cuestionario de síntomas, en donde utilizamos como base el de la Sociedad Europea y algunas otras preguntas que se modificaron, y preguntábamos cosas específicas. Por ejemplo, si algún médico le había dicho que tenía diagnóstico de asma o de EPOC, si había tenido silbidos o sibilancia en el pecho en algún momento del día, si lo despertaban, si había visitado cuarto de urgencia, si tenía resfriados que se le iban al pecho, y algunas otras cosas relacionadas al tabaquismo. La metodología completa también fue aprobada para publicarse en este estudio, en esta revista, que es una revista local y debe estar saliendo en el próximo número, en donde está cuál fue el desglose que se hizo a nivel de todas las provincias. Fue una encuesta que se hizo a nivel nacional. ¿Qué encontramos? Bueno, nosotros hicimos 1.532 encuestas, de las cuales 1.514 fueron aptas para ser evaluadas. Encontramos con ese cuestionario 240 pacientes con síntomas respiratorios. A los que tenían síntomas respiratorios nosotros los invitábamos a una evaluación clínica
que se hicieron en 4 lugares del país. Se hicieron aquí en Panamá, en Santiago, en Azuero y en la provincia de Chiriquí, de manera que pudiéramos tener acceso a todos los pacientes de todas las provincias. 25 no estuvieron de acuerdo o no estuvieron interesados en hacerse la evaluación clínica. 215 fueron evaluables y de estos no asistieron al momento de la cita 14. De manera que evaluamos en total 201 pacientes en la clínica, a los cuales se le hizo historia clínica, examen físico completo por neumólogos y se le hizo una prueba de espirometría que la hizo el mismo personal de terapia respiratoria en todos los pacientes para evitar sesgo. ¿Qué encontramos? Bueno, 153 pacientes tenían diagnóstico de asma por clínica y espirometría y 48 pacientes tenían otros diagnósticos. De manera que con esto pudimos calcular un aproximado de la prevalencia de asma en Panamá para mayores de 18 años de un 10.1%. Esto es bastante similar a lo que encontramos, por ejemplo, en Colombia, en Costa Rica, mucho menos de lo que encontramos en Argentina, por ejemplo. Otros aspectos importantes fueron que, como les mencionaba anteriormente, hay pacientes que a pesar de que tienen toda la clínica y toda la historia de asma, tenían una espirometría normal. Nosotros encontramos 44 pacientes con una espirometría normal. Estos pacientes le dimos seguimiento posteriormente, pero pues el protocolo no incluía otras pruebas de función pulmonar, así que luego le dimos peak flow y se les hizo otras pruebas para confirmar asma. Lo que quiero recalcar con esta tabla es que de todos los que tenían síntomas de asma, solamente 35, es decir, 22% tenían un diagnóstico establecido de asma. Quiere decir que el 77.1% de los asmáticos que encontramos con nuestro estudio con clínicas muy características no tenían un diagnóstico establecido de asma, lo que nos dice que nosotros tenemos un subdiagnóstico importante en la comunidad. No estamos haciendo diagnósticos de asma, sobre todo los asmas leves. El otro aspecto importante que encontramos aquí es que solamente 12 de esos 153 pacientes, es decir, un 7.8, tenía una prueba de espirometría que se había hecho en algún momento de su vida. De manera que significa que el 92% de los asmáticos que encontramos nunca se había hecho una prueba de espirometría previa, lo cual es una subutilización de esta herramienta diagnóstica. La otra cosa interesante que encontramos es que, bueno, en Panamá tenemos pacientes con sobrepeso, utilizamos el índice de masa corporal y encontramos que el 72.5% de los asmáticos tenía algún grado de sobrepeso o obesidad, incluso obesidad extrema. Miren, por ejemplo, teníamos 2 pacientes con un índice mayor de 50. Y las comorbilidades que más frecuentemente encontramos fueron síntomas de rinitis, reflujo y hipertensión arterial. En conclusión, el diagnóstico de asma debe basarse en 3 elementos: la presencia de signos, síntomas y la demostración de la obstrucción reversible de la vía aérea. Se deben utilizar los recursos para el diagnóstico que tengamos disponible, idealmente la espirometría, pero también tenemos fracción inspirada de óxido nítrico y el peak flow es una herramienta que debería utilizarse con más frecuencia. En Panamá tenemos un subdiagnóstico alto de asma y una subutilización de la espirometría para su diagnóstico. Y al establecer el diagnóstico adecuado es la base fundamental para el éxito del tratamiento en los pacientes asmáticos. Y con esto termino yo mi presentación y agradezco por su atención. Excelente, doctora Lorena. Gracias por la magnífica conferencia y el aporte al diagnóstico de la enfermedad. La sesión de preguntas va a ser luego que termine el doctor Torres. Vamos a tener una sesión de preguntas para ambos temas. Y vamos a empezar con el siguiente ponente. El doctor José Torres, de nacionalidad peruano, es un neumólogo, profesor universitario, investigador clínico y gerente médico de la franquicia respiratoria GSK en Centroamérica y el Caribe. Con ustedes, el doctor Torres. Gracias, doctor Fabio. Mientras la doctora Lorena... muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer a nombre mío y a nombre de todo el equipo de GSK la gentileza que ha tenido para invitarnos a participar en uno de los eventos más importantes de la región y sobre todo compartir con ustedes un tema tan interesante como el que la doctora Lorena acaba de mencionar. Es indudable que el tema de investigación clínica en asma es un tema pendiente en la región y de verdad celebro mucho que Lorena y su equipo hayan hecho un estudio tan interesante que puede servir de base para otros estudios más adicionales, pero además sobre todo porque nos da
y nos apalanca sobre temas que son tan importantes para nosotros y que nos llevan a pensar que a pesar del estado en el cual demuestra el estudio de Panamá, por ejemplo, sobre lo que significa el subdiagnóstico, es un problema, por lo que veo, grande, 22% de diagnósticos de pacientes con asma tienen el diagnóstico de asma, es muy interesante, sobre todo porque suma un problema a una enfermedad heterogénea que tiene múltiples problemas. Y lo que voy a tratar hoy día es un poco de dar una opinión sobre lo que significa en una enfermedad que en el transcurso de los años nos ha enseñado tanto y sin embargo aún nos falta mucho para aprender, es que si necesitamos cambiar el enfoque del tratamiento que nosotros damos a nuestros pacientes con asma. Y eso es lo que voy a tratar el día de hoy. Tal como el doctor Fabio me ha presentado, yo soy neumólogo, manejo la franquicia respiratoria en GSK en Centroamérica y el Caribe. Parte de esta conversación tiene contenido promocional, tiene mi correo electrónico o a través del equipo de ventas que los acompaña diariamente acá en Panamá. Por favor, si quisieran la presentación o parte de la presentación, con todo gusto estamos para ayudarlos. Y empiezo entonces recordando algo que encontré recientemente esta semana y que no está incluido en la presentación y que va alineado un poco con lo que Lorena mencionaba. El estudio TENOR es un estudio publicado en 2004, el 2006 y el 2009 con múltiples análisis, pero este año, el 2020, en la revista Alergia e Inmunología Clínica ha tenido nuevamente una nueva revisita, como dice el título, y encontró algo sumamente interesante que va relacionado con el tema del día de hoy. Es decir, el 48% de pacientes que hace ya 12 años habían participado en este estudio, 10 años después mantenían el asma no controlada. Y este estudio además nos da una idea clara de que hay diferentes tipos de asma. La doctora Noriega mencionó claramente fenotipos y efectivamente el fenotipo de asma no controlada o asma pobremente controlada se caracteriza por un fenotipo alérgico, un paciente fumador, un paciente que usa esteroides a cada momento por vía oral y un paciente que tiene una función pulmonar baja, pero sin embargo tiene una reversibilidad alta. Y ahí está lo interesante de esta enfermedad, porque eso es algo que no ha cambiado. Cuando hablamos de los pacientes, y también se mencionó en la conversación anterior, estamos hablando fundamentalmente de dos tipos de pacientes. Aquellos pacientes que sienten mucho la enfermedad y aquellos pacientes que sienten poco la enfermedad. Los que tienen pocos síntomas, lo sienten poco, no toman tratamiento, y los que tienen mucha percepción toman demasiado tratamiento. Y eso es claramente un problema. ¿Por qué lo digo? Porque si yo tengo una guía de manejo que me recomienda empoderar al paciente en el tratamiento del asma, tengo que tener bien claro a qué tipo de paciente estoy empoderando. Y partiendo del hecho, tal como hace la revisión de TENOR, que casi 10 años después de publicado el estudio, aún el 48% de pacientes persistían no controlados con un determinado fenotipo, en ese grupo de pacientes yo voy a darles el poder de que cambien su historia. Y de eso estamos discutiendo cuando hablamos de guías. Porque, ojo, el asmático tiene múltiples problemas que no pasan necesariamente con la exacerbación. Vemos en esta gráfica que además del estilo de vida, el tabaquismo, las enfermedades psiquiátricas como la depresión o la presión de los grupos para no utilizar un tratamiento, el mal cumplimiento, la poca adherencia, el poco apego, el no darle importancia a la enfermedad es algo que claramente afecta al paciente asmático y no ha permitido que cambie su historia en estos años. Otro punto interesante no es solamente el comportamiento del asmático, sino también lo que pasa dentro de su vida aérea. Cuando yo evalúo a un paciente asmático, sea un asmático leve, moderado o severo, ese paciente claramente tiene remodelación. Por definición, esta es una enfermedad inflamatoria crónica. Y que yo recuerde, hasta este momento, la teoría inflamatoria, que ya tiene más de 30 años acompañándonos, no ha cambiado el sustento que significa cronicidad, inflamación, remodelación e hiperreactividad bronquial. Y eso es algo que no debemos olvidar cuando planteemos el cambio de esquema de un tratamiento, porque este concepto inflamatorio no ha cambiado hasta este momento. El año pasado, en 2019, la guía menciona un problema muy común en el mundo que Lorena ha mencionado y que tampoco ha cambiado. El 50% de adultos y niños no toman su medicación.
tienen una pobre adherencia y en consecuencia tienen dependencia del rescatador SAMA, que contribuye a un pobre control de síntomas y a un pobre control de exacerbaciones. Ahora bien, 50%. La primera edición del GINA es del 95. El primer consenso del asma es del año 93. El consenso de asma de sangre, corazón y pulmón de Estados Unidos, del año 93, el NAEP, hablaba de la importancia de estratificar a los pacientes de acuerdo a la gravedad. Este año, 30 años después, Bruce Bender, en este editorial, presentando el estudio que comparaba en población entre 6 y 17 años el uso de terapia intermitente versus terapia regular, se preguntaba si era el momento, en base a esta cifra, de admitir la derrota en la adherencia del paciente al tratamiento, partiendo del hecho que el 31% de médicos pediatras prescribían terapia intermitente o de forma irregular a sus pacientes y el 51% aún mantenían la terapia regular. Hago un alto acá para recordar a todos los que nos acompañan el día de hoy que la guía GINA, dentro de sus statements, el año pasado me enseñó algo bien claro. Hemos fracasado en los últimos años en educar nosotros los médicos a ese paciente sobrepreceptor o a ese paciente que no siente los síntomas. No hemos podido mejorar la adherencia al tratamiento. Tenemos múltiples medicamentos, mejores opciones para nuestros pacientes y sin embargo estas cifras no han cambiado. Pero ahora digo bien, ¿qué es lo que falta entonces para tratar de optimizar ese número? Cuando la guía dice, hemos fracasado, creo que olvidó repasar este estudio de Captela del tórax de 2006. El ejemplo finlandés es un ejemplo interesantísimo. ¿Por qué? Porque en base a estrategias educativas claramente diseñadas y en diferentes grupos de profesionales de salud, tanto médicos como personal de salud no médico, el tema educativo de impulsar el uso del tratamiento con esteroide inhalado en forma crónica y regular a través del tiempo tenía que afectar los malos resultados en hospitalización, en sobreuso de medicamentos, en número de muertes que tenía este país. Y lo que vemos luego de estas estrategias, desde el año 87 hasta el año 2003, el 85% de uso de esteroides fue el cambio que marcó claramente la declinación de estos outcomes o desenlaces de importancia en el manejo de asma. Entonces, a ver, la guía me dice, fracasamos en esto, pero hay ejemplos claros que podemos hacer las cosas educando tal como el estudio de Panamá demuestra en este aspecto. Además, esta actualización publicada en el año pasado, del mismo estudio finlandés en Respiratory Medicine, demuestra que los síntomas de asma en adultos finlandeses desde el 96 al 2016 declinaron en el tiempo. Un estudio muy interesante. ¿Por qué? Porque a la larga mide el impacto, no solamente en el uso de medicamentos, sino también en la capacidad diagnóstica del médico y además con la modificación del tratamiento. Ojo, estamos hablando de esquemas regulares de esteroides, no estamos hablando de esquemas intermitentes o PRN, estamos hablando de tratamientos regulares. El impacto es claro, no solamente en indicadores de salud, desenlaces varios, sino también en el tema del paciente. Ahora bien, tengo otro ejemplo más. Estamos viviendo una época de pandemia muy difícil para todos. Y sorprendentemente, este artículo publicado por Kay este año, en abril o mayo, demostró algo interesante, que luego de la declaración de la pandemia, vemos claramente que hay un aumento de la adherencia relativa del tratamiento en pacientes con asma y EPOC. Es decir, tiene que pasar un episodio dramático en el mundo, ya no una estrategia educativa exitosa como la que implementó Finlandia en su sistema de salud, un episodio dramático para que el cambio del comportamiento del paciente vaya hacia adelante y hacia mejor. Probablemente una de las enseñanzas que nos va a dejar esta pandemia es que el paciente va a tomar conciencia, en el mejor de los casos, de lo que significa prevención de enfermedad. Y en ese grupo de doctores entra el tratamiento preventivo del asma. Ahora bien, el año pasado la guía da un giro y dice, bueno, las exacerbaciones severas
son importantes en los pacientes con asma leve. Y, en consecuencia, es importante recomendarlo para prevenir esta complicación del asma en este grupo de pacientes. Además, suma a esta afirmación el concepto de la relación de mortalidad y SABA. Es decir, el concepto de que si yo utilizo SABA, puedo tener un aumento del riesgo de mortalidad. Pero analicemos bien lo que dice el GINA, no lo que dice otras fuentes. El GINA dice lo siguiente: los pacientes cuyo asma se trata con SABA solamente tienen riesgo de muerte relacionado con asma, nivel de evidencia A, y atención sanitaria de urgencia relacionado con el asma, también evidencia A. Pero a ver, doctores, ustedes que están acompañándonos en esta sala, los datos de Nueva Zelanda de la epidemia en el año 82 revelaron que el riesgo de uso de salbutamol era 0.7. Cuando revisamos otra data y relacionamos mortalidad, consumo de canister, nos encontramos con datos sumamente interesantes. Por ejemplo, si yo consumo entre 1 y 12 canisters de salbutamol, estamos hablando de un riesgo de 3.4. Si yo consumo entre 13 y 24 canisters de salbutamol en un año, estamos hablando de un riesgo relativo de 10. Si yo consumo más de 25 canisters de salbutamol en un año, estamos hablando de 29.5 el riesgo relativo de mortalidad. Ahora bien, ¿cuántos de sus pacientes en este momento consumen, vamos a lo mínimo, entre 1 y 12 canisters al año de salbutamol? Y eso es interesante, porque el GINA también dice, mira, tienes que tener un límite. Un asmático bien controlado debería no usar o no tener necesidad de utilizar más de 3 en un año. Y ese riesgo, tal como reportó Nueva Zelanda con la epidemia de mortalidad por SABA, incluido fenoterol, es solamente 0.7. Así que creo que es importante analizar ese concepto porque además va unido a otro. ¿Qué tanta es la mortalidad y las exacerbaciones en el grupo de asma leve? Este artículo, publicado por DIN el 2017, me habla que el 19% de pacientes con asma leve presentaron una exacerbación. Y de ese grupo, el 12.5% presentaron una exacerbación moderada a severa, que como hemos visto hace un par de diapositivas, son statements que la guía toma para modificar el tratamiento. Pero bien, vamos al tema de mortalidad. ¿Qué nos habla de mortalidad? Esta es una data del NHS de UK, de Reino Unido, donde hace mención de que el 9% de muertes asociadas al asma pertenecían al grupo de asma leve. Es decir, doctores, uniendo el tema de fenotipos, uniendo el tema de enfermedad heterogénea, uniendo el tema del problema del subdiagnóstico, de la subutilización de las pruebas de función pulmonar, del problema de exacerbaciones por no control de enfermedad, del problema de baja educación, del problema de subpercepción de síntomas o de sobrepercepción de síntomas. ¿Ustedes creen que una modificación de tratamiento, tal como plantea la guía GINA, va a solucionar todos los desenlaces de los pacientes con asma? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que darle. Porque, a ver, personalizar un tratamiento, doctores, no significa hacer un solo tratamiento para todos los pacientes. Nosotros los médicos tenemos que tener el arte de identificar qué tipo de pacientes van a ser tributarios de un adecuado tratamiento en base a sus problemas o a sus rasgos tratables. 3 temas entonces menciona la guía como temas importantes para discutir si cambiamos o no la propuesta de tratamiento. El primero, si la terapia regular con esteroides inhalados logra aún desenlaces importantes en el manejo del asma, porque creo que es algo que hemos olvidado. Cuando nosotros revisamos diferentes papers en enfermedad respiratoria, y este es un artículo de IGEO, publicado hace 3 años, analizando el uso de esteroides inhalados en asma y comparando contra budesonide, beclometasona y propionato de fluticasona, y mencionan los outcomes de eficacia de todos los esteroides. Y ojo, estos esquemas eran tratamiento regular, tal como se plantea actualmente como una de las opciones en el paso 2. Es decir, la visualización es que yo cuando utilizo un medicamento como esteroide de forma controladora, no puedo centrarme solo en un problema, porque no es el único, tal como les mencioné. Hay diferentes outcomes y yo tengo que buscar la opción que proporcione mi paciente
no solamente evitar ir a emergencia, porque una cosa es la definición de exacerbación severa de un estudio clínico y otra cosa es la definición clínica que cualquier guía clínica menciona para exacerbación severa. Poniendo los temas en el exacto contexto, yo primero tendría que definir eso y luego identificar qué tiene de bueno y qué tiene de malo el esteroide de forma regular. Este artículo de Beasley es un artículo interesante, publicado en 2019. ¿Por qué? Porque Beasley se pregunta en este artículo, ¿no será que estamos utilizando demasiado esteroide por vía inhalatoria o mucha dosis para lograr los outcomes y desenlaces que yo quiero? Ustedes ven en el gráfico de la derecha, efectivamente, los outcomes o desenlaces de eficacia que aún los esteroides mantienen en forma regular y los outcomes en seguridad. Y noten el detalle, casi el 90% de outcomes de eficacia se consiguen con una dosis baja de esteroides. Y además, para que el riesgo de efectos sistémicos tenga, las dosis tienen que ser medias o altas. ¿Esto qué quiere decir? Que el concepto de temor al esteroide por el uso regular es un tema que la guía ya nos viene diciendo hace años. Usa la menor dosis para conseguir el efecto deseado. ¿Lo estamos haciendo, doctores? ¿Estamos dando eso a nuestros pacientes en forma regular? Hoy día conversé con el doctor Espinal en Honduras. Y el doctor Espinal, que es un pediatra, me dijo, doctor, yo soy de la escuela antigua. Que significa quiero ver a mi paciente y quiero darle tratamiento controlador siempre para evaluar en el tiempo cómo va. La cohorte de Melbourne nos dice que si yo no diagnostico tempranamente un asma y no inicio tempranamente el esteroide, yo voy a tener problemas 43 años después, como dice la Corte, en cuadros de asma severa. Esta es una tabla que compara 4 estudios, esquema regular y esquema intermitente. Y vamos a ver que en los múltiples desenlaces de estos estudios, la terapia regular con esteroide, incluido budesonide, produce mejores outcomes o desenlaces que la terapia intermitente, incluido el uso de medicamento rápido o incluido los componentes inflamatorios medidos por el óxido nítrico exhalado. Pero además, la terapia regular, como Suiza demostró ya hace 20 años, disminuye outcomes tan importantes como hospitalización, rehospitalización, mortalidad y riesgo de mortalidad si yo suspendo el tratamiento. Otro punto interesante, este artículo publicado ya hace 21 años me ayuda a entender que el esteroide dado de forma regular se asocia en niños con asma persistente a outcomes importantes, que no solamente es exacerbación, es curso de prednisona, score de síntomas, uso rescatador, hospitalizaciones o síntomas durante más de 3 días. De otro lado, no solamente son los outcomes visibles en el sistema de salud y en el paciente mismo, sino sobre todo en el tiempo de la primera exacerbación, usado en forma regular comparado con el placebo, o la reversibilidad en pacientes que empezaron tempranamente este tratamiento. Digo bien, cuando yo planteo la suspensión del uso del tratamiento regular de los esteroides inhalados, me estoy olvidando de un detalle básico, fundamental y mínimo que afecta al paciente asmático. ¿Cuál es? La tos al reírse o al hablar rápido. La hiperreactividad bronquial es uno de los signos que el paciente asmático recupera más tardíamente y demora hasta 18 meses luego de haber empezado el tratamiento de forma regular. La suspensión del esteroide hace que la hiperreactividad se mantenga. Y si se mantiene la hiperreactividad, el componente inflamatorio medido en óxido nítrico exhalado o en eosinófilos en esputo me demuestra que continúa en forma permanente. Rajan publicó este año algunas críticas con respecto al planteamiento del GINA y la elección de la terapia PRN. Solamente quiero dejar este punto clave. La elección del PRN debe someterse a un examen de detección en sus síntomas de asma para el paciente en peligro de exacerbación inminente. Preguntemos entonces, ¿cuántos de mis pacientes exacerban severamente? Y segundo lugar, siendo este estudio de mayores de 12 años, recuerden ustedes, siempre debemos preguntarnos y conversar con el paciente, ¿qué va a ser de mi remodelación en la vía aérea si yo dejo de usar en forma regular el esteroide inhalado? El segundo punto, para ir terminando la presentación, es el uso o sobreuso del SABA. Ya hemos visto el planteamiento y el statement del GINA.
¿Cuál es la realidad del sobreusador? Primero, que ojo, el SABA o el sobreuso está asociado a menos uso de terapia preventiva. Por otro lado, es una clasificación real y justa. 70% cuando se usa más de 2 veces por semana. Recuerden el riesgo. 0.7 cuando uso 3 canisters. Imagínense ustedes, no es lo mismo utilizar más de 10 al año o 12 al año, el riesgo es mayor, y a uno que usa menos de 2 veces por semana, ya le podemos calificar con un riesgo semejante. Eso es algo que debemos preguntarnos. ¿Por qué? Porque, doctores, propiamente el asma y la mortalidad tienen su historia natural. Se empieza con el diagnóstico adecuado, para suerte de muchos, o subdiagnosticado, como hemos visto que pasa en este momento en Panamá, con una prescripción adecuada, con una disminución de la adherencia o un poco acceso a la medicación que produce síntomas, exacerbaciones, y eso produce el sobreuso de SABA. Y muerte si es que el cuadro es muy severo. Entonces, ¿el SABA qué es? ¿El SABA es un riesgo o es un indicador del riesgo? Si yo uso, tal como recomienda la guía GINA, un tratamiento controlador con el esteroide, yo voy a evitar el sobreuso de este medicamento. Además, la guía GINA no muestra ninguna referencia de asociación directa entre el SABA y mortalidad, y además refuerza el concepto para disminuir este indicador de riesgo, que es el uso regular de esteroide inhalado. Sin embargo, hay una publicación, la cohorte Sabina, la cohorte que tiene tres fases, y una de ellas se realizó acá en Costa Rica y en Guatemala, donde se buscó esa asociación entre SABA y mortalidad. Pero lastimosamente, para los investigadores, no se encontró esa relación directa, porque además, entre otras cosas, no se ajustó la adherencia para medicación de control. Yo no puedo medir el efecto de mortalidad con SABA si yo no por lo menos aseguro que mi paciente con esteroide inhalado cumple el 80% de la dosis adecuada. Si no, estoy manteniendo un estado que me puede sesgar los outcomes de estos estudios. No se registró en la relación entre sobreuso de SABA y mortalidad de los pacientes. Así que, ¿qué nos dice realmente la evidencia para terminar? Si yo uso mucho SABA, mucha mortalidad. Si yo quiero mejorar mi sobreuso de SABA, tengo que mejorar mi adherencia con el uso del esteroide en forma regular y el control de enfermedad. Finalmente, este estudio, publicado el año pasado, un estudio de recetas de una base de datos portuguesa, nos demostró una triste realidad. Solo el 16% de usuarios de SABA recibieron medicamento controlador en un periodo de 12 meses. Y ellos utilizaban en promedio 2 inhalaciones de SABA por día. Así que, doctores, el tema no es usar el SABA. El tema es no sobreusar el SABA, pero para no sobreusarlo, tengo que educar a mi paciente en terapia regular y en terapia que me lleve al control definitivo de los síntomas, y así voy a disminuir este riesgo para mis pacientes. Gracias al equipo de CITER, a los doctores, y estamos, por supuesto, abiertos para todas las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torres. Excelente presentación. Agradecido por toda la información. Vamos a empezar a la sesión de preguntas. Tengo unas buenas preguntas aquí. Vamos a iniciar. Las lanzamos a ustedes dos y cualquiera de las dos la puede contestar. Ok. Como primera pregunta nos mandan a decir qué opina del ACT como herramienta para medir el control del asma. Bueno, yo pudiera decir que el ACT es una herramienta complementaria. Realmente hay una cosa que nos describen todas las guías, que es un plan de acción para el paciente asmático. Eso no necesariamente solemos hacerlo. En el plan de acción uno pone, bueno, cuáles son las metas en su tratamiento, y el ACT en realidad ahorita está en aplicaciones a nivel web, de manera que el paciente pudiera hacerlo, y sí es como un elemento orientativo desde el punto de vista de síntomas. El peak flow sería el elemento orientativo desde un punto de vista más objetivo. Entonces yo diría que sí, en realidad sí es un cuestionario que se ha utilizado incluso en muchos estudios de investigación, además, y en el seguimiento, es fácil de aplicar en la clínica, y que pudiéramos nosotros utilizarlo, pero creo que lo más importante sería que lo tuviese el paciente dentro de su plan de acción a nivel domiciliario.
Yo quisiera complementar a lo que mencionó la doctora Lorena. El ACT es muy útil, pero lastimosamente aún es subutilizado, por múltiples motivos y limitaciones. Pero quiero recordar a los doctores que el ACT tiene la capacidad de predecir la posibilidad de que un paciente vaya a exacerbaciones o visite una sala de emergencia en los próximos 6 meses, y además es tan bueno y tan sensible como la espirometría, la flujometría y el óxido nítrico exhalado en decidir cambios de tratamiento. Pero el tema es implementarlo y educar al paciente y al personal de salud en su uso. Creo que esa es la limitante, principalmente. Ok, muchas gracias. Seguimos con la sesión de preguntas. La segunda pregunta es, ¿qué datos recientes a los cambios de GINA, me imagino que quieren decir, existe sobre las muertes ocasionadas por SABA que impulsen estos cambios? Bueno, yo quería comentar algo con respecto a esto. Los datos de mortalidad de SABA son, en promedio, el primero es de la epidemia del 82 con fenoterol en Nueva Zelanda y Australia. Los últimos que presenta la guía tienen más de 10 años de mortalidad e incluyen todos los SABAs, en general. La data que he mencionado de 0.7 es de SABA del estudio neozelandés y australiano de la década del 80 del siglo pasado. Y en la revisión de la última década, del año 90 para el 2000, estamos hablando de la relación de mortalidad y números de canister utilizados. Es decir, mientras más uso, mayor riesgo de mortalidad, tal como he mencionado. El otro punto interesante es de que el estudio Sabina, que es la última cohorte que se ha realizado, son 3 cohortes que se han realizado por Sabina, donde se intenta relacionar SABA con mortalidad. En realidad no se consigue encontrar ese riesgo de uso de salbutamol con mortalidad en SABA, que es lo último que tenemos actualmente. Es una publicación que fue hecha en el Congreso Europeo de Enfermedades Respiratorias el año pasado. Las referencias de GINA, doctor, no tienen menos de 10 años de antigüedad. Sí, muchas gracias, doctor. Doctora Lorena, ¿iba a aportar algo? Sí, quería decir algo, más que no tengo datos ni estadísticas ni nada de eso. Lo que sí puedo decir que la idiosincrasia de nuestros pacientes, y eso es bien importante al momento de que uno le da el tratamiento, les suelen gustar mucho más los beta-2 agonistas, obviamente, porque les producen alivio más rápido. Entonces, tienden a decir cuando los dispositivos son dispositivos separados, bueno, yo no lo uso tanto porque es que ese no me alivia el SABA o algún otro beta-2 agonista que esté solo. Entonces, desde el punto de vista clínico, a nivel hospitalario sí hemos visto pacientes no morir, pero sí llegar con crisis severa y asma casi fatal por uso irregular de tratamiento dentro de estos abusos de beta-2 agonistas. Entonces es una cosa, no sé si es por idiosincrasia nuestra o qué, pero les suelen gustar más los beta-2 agonistas a los pacientes si uno no insiste en la importancia del tratamiento combinado, ¿no? Ok. En ese mismo camino trato de tomar algunas preguntas y estaba dirigida a ese mismo punto. Me comentan, ¿es una realidad que el paciente tiene un sobreuso de SABA? ¿Cuál sería la recomendación clave que ustedes darían para evitar esto? Primero la doctora. Bueno, yo creo que la recomendación sigue siendo educación al paciente. Mientras más claro uno puede explicarle de que el asma es un proceso inflamatorio y no solo broncoespasmo, es mejor. Y eso hay que hacerlo diaria, o sea, en cada visita del paciente. Yo creo que es educación y no hay otra forma que el paciente comprenda más de su enfermedad. La semana pasada salió un artículo en el Lancet, es un editorial que es coautor Andrew Bush, y habla de telemedicina y las oportunidades que nos da la telemedicina, el asma y la pandemia en esta época. Y él menciona, entre otras cosas, la evaluación del control del paciente asmático en esta situación. Y él menciona algo interesante, las herramientas que nosotros debemos utilizar para el control. Porque, a ver, a un paciente que se siente frente a nosotros y nos dice, sí, claro, voy a usar el tratamiento controlador, y a las 2 semanas de uso lo deja, hay otros factores que van más allá de la comprensión de lo que significa un tratamiento de enfermedad crónica. Pero creo que el concepto de control es un concepto que debemos aterrizar, y ese concepto es aterrizado por medidas tan sencillas como darle un número a este control, como lo da esta herramienta ACT
O ese cuestionario sencillo que tiene la guía Gina de 4 preguntas con respecto a sintomatología, sobre uso de rescatador, entre otras cosas, que el médico debería incluir en su evaluación. Pero fundamentalmente, tal como el ejemplo finlandés nos ha enseñado, doctores, y yo soy un convencido, tal como dice la doctora, que mientras no eduquemos al paciente, y ojo, también a los médicos, con respecto al concepto de control y objetivos claros o desenlaces claros de tratamiento, este problema va a continuar. Por ese mismo camino, nos están preguntando mucho del tratamiento. Aquí nos comentan si la mortalidad sigue siendo alta en los pacientes que llegan con crisis no controladas. ¿Creen ustedes que ahora con la introducción del esteroide inhalado desde la crisis, el paciente identifique mejor su necesidad y logramos más adherencia? Bueno, yo quería empezar diciendo lo siguiente. A ver, en la última revisión de la guía, y siempre ha sido así, el esteroide siempre ha estado ahí. O sea, la guía no ha modificado el hecho de manejo de asma aguda desde el punto de vista de uso del SABA, del uso del esteroide sistémico y del uso del oxígeno cuando fuera necesario. Tres cosas fundamentales. Y por supuesto el hipotropio si no funciona el SABA. Son cosas que no han cambiado. Con respecto a lo que mencionan, el tema del esteroide inhalado en la crisis o el inicio temprano, para nosotros, y la guía lo recomienda, es que el paciente que viene a sala de emergencia no puede salir solamente nebulizándose y que lo vea el doctor en su siguiente consulta. Creo que un punto clave acá es que el paciente debe salir con un plan de control. Y no estoy hablando de los semáforos que son tan difíciles de conseguir y muchas veces tan difíciles de describirle al paciente. Estoy hablando de simplemente 4 o 5 reglas básicas que el paciente debería seguir al alta, pero para mí queda claro que el paciente que no sale de alta de emergencia usando esteroide inhalado o terapia combinada inhalada, ese paciente va a recurrir nuevamente a sala de emergencia. El estudio Tenor que mencioné al inicio demostró que el riesgo más importante de exacerbaciones es haber tenido exacerbaciones previamente. Y eso lo debe cortar, ni siquiera nosotros los neumólogos, lo debe cortar el médico que atiende al paciente en sala de emergencia, ¿no? Doctora Lorena, ¿algún otro aporte? Sí, bueno, lo que pasa es que hay diferencias entre el paciente que va, digamos, al cuarto de urgencia en una crisis aguda y el paciente que se hospitaliza. Generalmente es más fácil el paciente que tú tienes hospitalizado y que puedes empezar un tratamiento estable y en las visitas antes de que ese paciente se vaya, tú te aseguras de capacitar y de entrenar al paciente en el uso del dispositivo, no solamente en la importancia de usarlo, sino que lo use adecuadamente. No es tan fácil a veces usar los inhaladores. La gente cree que lo sabe usar y a veces simplemente pues no lo hacen y lo han usado mal 5 años. Entonces, desde el punto de vista de pacientes hospitalizados con crisis, sí me parece importante que al momento de su salida se lleven ya con capacitación los esteroides inhalados, aunque sabemos que no son suficientes para completar el tratamiento en una crisis y que hay que usar esteroides sistémicos. Entonces, digamos que no es que tienen un efecto tan relevante para revertir la crisis, pero sí para evitar que recaigan posteriormente. Bien. Vamos a tratar de unir estas dos preguntas. Como usted muy bien lo dice, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica. Lo más importante, la sospecha clínica que nos enseñan en nuestras escuelas de medicina y los síntomas inespecíficos pueden llevar a diagnósticos diferenciales de diferentes tipos. Y lo más importante es demostrar la obstrucción de una manera objetiva. Y como usted muy bien lo dijo, doctora, contamos con pruebas de función pulmonar. Nos preguntan, número 1, si en Panamá el peak flow es de venta libre. Y 2, si la prueba de broncoprovocación, ¿qué hace falta para estar en Panamá y para que pueda ser utilizada como diagnóstico en aquellos pacientes que tienen historia clínica, examen físico y a pesar de las pruebas respiratorias, una espirometría simple, normal, se sigue sospechando en asma? ¿Qué hace falta en Panamá para la utilización de la prueba de broncoprovocación? Ok, la primera pregunta sobre el peak flow, ¿es venta libre? Sí, es venta libre. El problema es que no la vas a encontrar en muchos lugares. Generalmente están en clínicas respiratorias o en algunos sitios de venta de insumos muy particulares. Probablemente porque, por ejemplo, en farmacias no lo ven como un producto de mucha venta, pero en realidad es un producto de venta libre.
Lo que sí es necesario es que ese producto tú capacites al paciente en la utilización y en ver la utilidad que tiene tanto a nivel de su casa, a nivel de consultorios de los médicos, a nivel intrahospitalario, incluso en los cuartos de urgencia tú deberías hacerle un peak flow a todo paciente que llega con una crisis, por ejemplo. Entonces sí, la respuesta es de venta libre. Hay algunos lugares, en Cediter lo pueden encontrar, por ejemplo, y algunos otros sitios. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta con relación a las pruebas de broncoprovocación de metacolina y manitol. En realidad, fíjate que es una cuestión de proveedores y de interés quizás. No es una prueba que dentro de la formación médica en nuestro país se utilice de forma rutinaria. Y tampoco tenemos un proveedor que distribuya localmente las pruebas. En realidad no son digamos, el manitol para nebulización o la metacolina no es que son productos ni caros ni difíciles, es cuestión de quizás de interés de traerlos. Realmente no hay una limitación que yo conozca de manera relevante para eso. Es cuestión de que no se ha acostumbrado a hacerlo en los laboratorios de función pulmonar. Ok. ¿Algún otro comentario, doctor Torres? Sí, yo quisiera hacer una reflexión, porque evidentemente al hablar de prueba de función pulmonar, cualquiera que ésta sea, creo que primero que tiene que haber es accesibilidad, ¿no es cierto? Y vemos por la data que presentó Lorena con respecto al porcentaje de pacientes que nunca se hicieron una espirometría, y es algo muy retador, sobre todo teniendo a Panamá, que es un país que tiene muchos espirómetros. Ese es el punto uno, y es un reto importante que debe asumir el país. El otro punto interesante es el tema de reversibilidad para el diagnóstico. Es importante, miren, hay algo que todos los neumólogos nosotros vemos que es un razonamiento bien inductivo y bien preciso. Es decir, si yo no doy esteroide por vía, en forma regular, voy a tener probablemente remodelación de la vía aérea. Pero hay un tema interesante. Encontramos siempre en espirometría, y eso seguramente nuestros colegas neumólogos y ustedes también lo deben haber encontrado, pacientes apáticos que tienen una prueba de función pulmonar normal, pero no revierten. Y pacientes con prueba de función pulmonar muy baja y tienen una alta reversibilidad. El tema de la correlación entre remodelación y respuesta fisiológica tampoco es muy clara ni directa y amerita más estudios. Y el otro punto interesante es, no es el momento que nosotros los neumólogos demos una pauta importante de cuándo hacer, me refiero, cuándo hacer espirometría en cuidado primario, cuándo utilizar el ACT u otra herramienta para medir control, porque a ver, yo me pregunto en un paciente que no tiene acceso a neumología y que es visto por cuidado primario y que no se le hace una espirometría, ¿cómo medimos el tema de respuesta al tratamiento? Y es algo que deberíamos también unir al esfuerzo que hace neumología para dar fisiología o pruebas funcionales a nuestros pacientes, ¿no? De hecho, el escenario ideal serían clínicas de asma. El escenario ideal y que en algún momento se intentó hacer a nivel institucional, ¿no? Que era tener personal médico de atención primaria capacitado en un plan y un programa para diagnóstico y seguimiento de los pacientes, ¿no? Pero bueno, cosas políticas no se dieron. Ok, como siguiente pregunta nos mandan tratamiento óptimo para el fenotipo asma alérgico. Pues fíjese qué interesante pregunta. Hay un estudio de Fitzpatrick, el año pasado fue publicado, no, hace 3 años fue publicado. Es un estudio interesante que fue hecho en asma leve. Realmente la doctora Lorena después puede mencionar su experiencia, pero es un estudio que revela algo muy importante, el tema de fenotipos en asma leve. Sí es importante predecir con algún rango tratable los pacientes en este grupo, si es que el paciente responde bien al tratamiento con esteroide en forma regular o intermitente, y además como desenlace era exacerbación. Y le cuento el detalle, para resumir. El tema es que el grupo de niños que tenía como antecedente alergia o sensibilidad aeroalergénica y además tenía un nivel de eosinófilos más de 300 por milímetro cúbico, tenía una respuesta positiva y mejor al esteroide en forma regular que para prevenir exacerbaciones que el resto de esquemas. Con esto, ¿qué me parece? O sea, cuando hablemos de fenotipos, siempre nos hemos acostumbrado a hablar del paso 3 al 5 y no del paso 2 al 1. Entonces, yo soy convencido que evidentemente los fenotipos nos van a llevar a nosotros a personalizar el tratamiento. Y eso es lo que mencionaba hace un momento. Yo no puedo hacer una única recomendación fácilmente de ir de la escalera 1 al 5 con un solo medicamento,
Cuando me encuentro con rasgos tratables, fenotipos diferentes, tanto en asma leve como en asma moderada severa. Y ese es el reto de los neumólogos. Para mí claramente es enfocar primero el fenotipo y, identificado, dar un tratamiento primero con esteroide inhalado, tal como demostró este estudio simple de Fitzpatrick, y luego evaluar otras opciones terapéuticas. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Qué lugar tiene la nebulización en este marco de la pandemia? Ok, a ver, bueno, la nebulización es una técnica que utilizamos para terapia inhalada. Es de muy fácil aplicación y de gran utilidad en los pacientes. En el marco de la pandemia, en realidad la recomendación que se dio, y no porque la nebulización sea una mala técnica o que no tenga efecto, lo que se recomienda es no utilizarla por la gran posibilidad de generar aerosoles y mayor contagio del personal de salud. En realidad esa es la razón, pero no es que es un mal medicamento en época de pandemia. Se recomienda no utilizarla. Si tienes un paciente asmático o EPOC exacerbado, preferir usar inhaladores de dosis medida con espaciador de ser posible y evitar la nebulización. Sin embargo, pues si el paciente pues lo requiere, habrá que usarlo, pero teniendo el conocimiento de que estás exponiendo al personal de salud a una aerolización y a un probable aumento del riesgo de contagio de una manera innecesaria. Ok. Por último, vamos a la última pregunta. ¿Cuál es el mensaje para los médicos de atención de pacientes con respecto a pesquisar ese 20% de asma no diagnosticada? Sí, bueno, yo creo que el trabajo, como en muchas otras cosas, tiene que hacerse a nivel de atención primaria. Muchas veces nos llegan pacientes que hacen episodios de bronquitis recurrentes en el año. Entonces, un paciente que te hace 4 episodios de bronquitis porque tuviste que nebulizar, probablemente ese no es un paciente con bronquitis, es un paciente que tú tienes que descartarle asma. Hay varias preguntas que las pone el GINA y las pone el GEMA también para preguntar factores específicos, antecedentes familiares de asmáticos, antecedentes de algún tipo de alergia, algunos otros factores de riesgo que no estuvimos mencionando, pero pacientes con rinitis tienen un factor de riesgo alto de desarrollar asma, pacientes con reflujo, pacientes obesos tienen mayor riesgo de desarrollar asma. Entonces, hacer las preguntas específicas que mencionamos al inicio, tos o disnea o sibilancia con ejercicio, con exposición a olores fuertes, a tabaco, nocturno, la presentación de resfriados que se van al pecho, o sea, buscar en el interrogatorio un poco más allá cuando tenemos sobre todo estos casos de pacientes que vienen de forma recurrente. Mira, estos casos que detectamos nosotros eran pacientes que tenían síntomas típicos, o sea, pacientes que tenían despertares nocturnos, tos nocturna, que habían utilizado inhaladores, que habían visitado a veces hasta 4 o 5 veces cuarto de urgencias, que hacían cuadros y se respondían, mejoraban al 100% y tenían episodios intermitentes de vida normal. Entonces, ya ellos se desconectaban, entonces iban solamente a atención de cuarta urgencia, pero eran pacientes típicos. Cuando tú les preguntabas, tenían todas las características de un paciente asmático, le hacían la espirometría y en la mayoría de los casos salió una espirometría con obstrucción reversible compatible con asma. Entonces, yo creo que quizás preguntar un poquito más en todos estos casos que llegan a los cuartos de urgencia y en los pacientes con tos crónica, por ejemplo, y antecedentes de rinitis, sabemos que están muy, muy relacionadas. Yo quisiera darle un granito de arena a lo que ha comentado la doctora, pero es simple en realidad, ¿no? El tema para mí es claro, el tema es DOTS recurrente, disnea o presión torácica, tos y sibilancias y que se repite. ¿Que puede hacer asma o no? Pero el tema de recurrencia de estos 4 síntomas para mí es fundamental y para nosotros debería como se dice, dar una observación especial o parar las antenas en ese paciente que viene 4 veces al año por bronquitis a repetición, ¿no? Creo que eso es fundamental y para cuidado primario creo que es el mensaje, para empezar por lo menos el esquema diagnóstico que la doctora Lorena ha mencionado y ha planteado, ¿no? Ok. Muchas gracias primero a los participantes que nos acompañan a este evento. Yo sé que en estos tiempos, gran carga laboral, gran carga emocional en los tiempos de la pandemia, agradecer por sacar su tiempo y disfrutar con nosotros los temas de actualidad en neumología. A los expositores, la doctora Lorena, excelente presentación, al doctor Torres, igualmente muchas gracias, y a la industria farmacéutica por el apoyo en esta ocasión, a Glaxo
le damos las gracias y esperemos que nos sigan apoyando a este simposio que hoy damos inicio y vamos a tener diferentes presentaciones con diferentes tópicos actualizados en neumología. Le damos las gracias y muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctores. Buenas noches.